Mi nombre es Sofía. Tengo 26 años. Vivo en un pueblo pequeño. Tengo un novio. Su nombre es Lucas. Vivimos juntos. Tenemos un apartamento pequeño. El apartamento es bonito. Tiene 2 habitaciones. Tiene una cocina pequeña. Se aclara la garganta. Tiene un baño. El apartamento tiene ventanas grandes. El sol entra cada mañana. Me gusta el sol. Me hace feliz. Trabajo en una oficina. Mi oficina está cerca de mi casa. Camino al trabajo todos los días. La caminata toma 10 minutos. Me gusta mi trabajo. Mi trabajo no es difícil. Trabajo con gente amable. Mi jefe es amable. Mis compañeros de trabajo son amigables. Todos los días voy al trabajo a las 8. Vuelvo a casa a las 5. No soy rica, pero tengo suficiente dinero. Estoy feliz con mi vida. Lucas también trabaja. Él trabaja en una tienda, vende computadoras. Es muy bueno en su trabajo. A la gente le gusta. Él es inteligente, es amable, es guapo. Amo mucho a Lucas. Estamos juntos desde hace 3 años. 3 años felices. Cenamos juntos todas las noches. Vemos películas juntos. Hablamos y nos reímos. La vida es buena. La vida es simple. Soy muy feliz. Tengo una mejor amiga. Su nombre es Chloe. Chloe tiene 25 años. Ella es mi mejor amiga desde hace 10 años. Nos conocemos en la escuela. Somos como hermanas. Quiero mucho a Chloe. Ella es muy importante para mí. Chloe nos visita a menudo. Viene a nuestro apartamento 2 veces cada semana. Tomamos té juntas. Hablamos de todo. Nos reímos juntas. A Lucas también le gusta Chloe. A Chloe le gusta Lucas. Todos somos amigos. Somos como una familia. Cada día es igual. Cada día es bueno. Me despierto. Voy al trabajo. Vuelvo a casa. Lucas está allí. Cocinamos la cena juntos. Comemos juntos. Vemos televisión. Nos vamos a la cama. Cada noche soy feliz. Cada noche pienso que mi vida es perfecta. Pienso que tengo mucha suerte. Tengo a Lucas. Tengo a Chloe. Tengo una buena vida. Nada puede salir mal. Pero entonces las cosas cambian. Cosas pequeñas. Cosas silenciosas. Al principio no las veo. Al principio no las entiendo. Lucas empieza a llegar tarde a casa. Antes llegaba a casa a las 6. Ahora llega a casa a las 7, a veces a las 8. Le pregunto por qué. Dice que el trabajo está ocupado. Dice que su jefe le da más trabajo. Le creo. Confío en Lucas. Lucas nunca me miente. Lucas mira más su teléfono ahora. Mira su teléfono todo el tiempo. En la cena, mira su teléfono. En el sofá, mira su teléfono. A veces sonríe mirando su teléfono. Le pregunto qué es tan gracioso. Dice que nada. Dice que es solo trabajo. Dice que es solo un mensaje gracioso de un amigo. Le creo, pero me siento extraña. Algo se siente mal, no sé qué. Lucas ya no habla mucho ahora. Antes hablábamos todo el tiempo, hablábamos de nuestro día, hablábamos de nuestros sueños, hablábamos de todo. Pero ahora Lucas está callado, se sienta en el sofá, mira la televisión, pero creo que no ve la televisión, creo que piensa en otra cosa. Le pregunto si está bien. Dice que sí. Dice que solo está cansado.
Dice que el trabajo es difícil. Quiero creerle. Trato de creerle. Me siento preocupada. Me siento fría por dentro. Algo está mal. Pero no sé qué es. No puedo verlo. No puedo entenderlo. Tal vez estoy loca. Tal vez no pasa nada. Tal vez Lucas solo está cansado. Tal vez el trabajo es simplemente difícil. Yo hablo con Chloe sobre eso. Chloe viene de visita. Nos sentamos en la cocina, tomamos té. Le cuento sobre Lucas. Le digo que llega tarde a casa. Le digo que mira su teléfono todo el tiempo. Le digo que no me habla. Chloe escucha. Está callada por un momento. Luego dice, no te preocupes. Dice, Lucas me ama. Dice, los hombres a veces son así. Dice, Lucas solo está cansado. Dice, dale tiempo. Dice, todo estará bien. Me siento mejor. Chloe es mi mejor amiga. Ella me conoce. Ella conoce a Lucas. Ella no me mentiría. Los amigos no mienten. Confío en Chloe, así que espero. Soy paciente. Le sonrío a Lucas. Cocino buena comida para él. Soy amable. Soy una buena novia. No hago preguntas. Le doy espacio a Lucas, pero Lucas sigue siendo diferente. Sigue llegando tarde a casa. Sigue mirando su teléfono. Sigue sin hablar. Nuestro apartamento se siente frío ahora. Antes se sentía cálido y feliz. Ahora se siente vacío y triste. No soy feliz ahora, pero no digo nada. Solo espero. Espero que las cosas mejoren. Chloe todavía nos visita. Viene 2 veces cada semana. Es muy amable conmigo. Me abraza. Me pregunta cómo estoy. Me dice que no me preocupe. Dice que Lucas me ama. Dice que todo está bien. Le creo. Ella es mi amiga, mi mejor amiga. Me ama. Quiere que sea feliz. Pero veo algo extraño. Cuando Chloe está aquí, Lucas es diferente. Sonríe más, habla más, se ríe. Ellos hablan juntos, se ríen juntos. A veces no entiendo sus bromas. A veces se miran de una manera extraña. Me siento como una extraña. Estas son mis 2 personas favoritas, pero me siento sola cuando están juntos. Un día veo a Chloe. Lleva un perfume nuevo. El olor es dulce. Huele a flores, huele a vainilla. Le digo, me gusta. Ella sonríe. Dice, gracias. Dice, es nuevo. Dice, ella acaba de comprarlo. Al día siguiente lavo ropa. Recojo la camisa de Lucas. Huelo algo. Es perfume. No es mi perfume. Lo huelo otra vez. Mi corazón se detiene. Conozco este olor. Es flores y vainilla. Es el perfume de Chloe. ¿Por qué el perfume de Chloe está en la camisa de Lucas? Me tiemblan las manos. Dejo la camisa. Me siento enferma. Me siento en el suelo. Trato de pensar. Tal vez Chloe abraza a Lucas. Sí, Chloe abraza a Lucas cuando nos visita. Eso es normal. Los amigos se abrazan. Eso es todo. Nada más. Estoy loca. Soy una mala persona por pensar cosas malas. Me levanto. Lavo la camisa. Trato de olvidar, pero no puedo olvidar. Ahora veo más cosas. Lucas y Chloe se envían mensajes. Veo a Lucas sonreír mirando su teléfono. Luego Chloe llama.
Lucas habla con Chloe por mucho tiempo. Se va a otra habitación, cierra la puerta. ¿Por qué cierra la puerta? ¿De qué hablan? Una noche, Chloe visita. Ella y Lucas se sientan en el sofá. Hablan y se ríen. Yo me siento en la silla. Los miro. No me miran. Solo se miran el uno al otro. Me siento invisible. Siento que no estoy aquí. Me levanto. Voy a la cocina. No me ven irme. No les importa. Me quedo de pie en la cocina. Miro la pared. Siento lágrimas en mis ojos, pero no lloro. Soy fuerte. No estoy loca. Algo está mal. Lo sé. Lo siento, pero no sé qué hacer. Decido hacer algo. Planeo una sorpresa, un viaje. Solo Lucas y yo. Un fin de semana fuera, sin trabajo, sin teléfonos, sin amigos, solo nosotros. Necesitamos esto. Nuestro amor necesita esto. Tal vez esto arregle todo. Tal vez volvamos a ser felices. Le cuento a Lucas sobre el viaje. Él dice que sí. Dice que es una buena idea. Dice que quiere ir. Estoy muy feliz. Yo reservo un hotel pequeño. El hotel está cerca del mar. Es romántico. Es hermoso. Estoy muy emocionada. Esto arreglará todo. Lo sé. Llega el día. Empaco nuestras maletas. Estoy lista. Lucas está en el trabajo. Dice que llegará a casa a las 4. Luego nos iremos. Espero. Limpio el apartamento. Me pongo un vestido bonito. Miro el reloj. 4:00-5:00-6:00. ¿Dónde está Lucas? Entonces Lucas llama. Mi corazón lo sabe. Lo sé antes de que él hable. Dice que lo siente. Dice que no puede venir. Dice que el trabajo lo necesita. Dice que hay un gran problema. Dice que debe quedarse y trabajar. Dice que podemos ir la próxima semana. La próxima semana. Siempre la próxima semana. Algo se rompe dentro de mí. Digo, está bien. Digo, adiós. Termino la llamada. Me siento en el suelo. Lloro. Lloro por mucho tiempo. Luego dejo de llorar. Me levanto. Tomo una decisión. Me iré. No para siempre, solo por unos días. Visitaré a mis padres. Necesito pensar. Necesito estar lejos de aquí, lejos de Lucas, lejos de Chloe, lejos de todas las mentiras. Empaco una bolsa pequeña. Le escribo a mi madre. Le digo que voy a casa. Ella dice, bien. Ella dice, ellos me extrañan. Miro nuestro apartamento una última vez. Una vez fue feliz. Ahora está lleno de secretos y dolor. No quiero estar aquí. Me voy a la mañana siguiente. Lucas está dormido. No digo adiós, solo me voy. Entro en mi carro. Me alejo conduciendo. Lloro mientras conduzco. Pero también siento algo más. Me siento un poquito libre. Conduzco durante 1 hora. Luego recuerdo algo. Olvidé algo en casa. Es un regalo para mi madre. Es su cumpleaños la próxima semana. El regalo es especial. Debo buscarlo. Doy la vuelta con el carro y regreso a casa. Estaciono mi carro. Camino hacia la puerta. Uso mi llave. Abro la puerta muy despacio. El apartamento está oscuro. Está tranquilo. Entonces escucho algo. Música. Música suave. Viene de la sala. ¿Por qué hay música?
A Lucas no le gusta la música en la mañana. Camino lentamente. Mi corazón late muy rápido. Algo se siente mal. Me siento asustada, pero no sé por qué. Camino hacia la sala. Me detengo en la puerta. Miro adentro. Veo el sofá. Veo a 2 personas en el sofá. La música suena. Yo miro más de cerca. Veo más. Es Lucas. Es Chloe. Están sentados muy cerca. No están hablando, se están besando. Sus ojos están cerrados. El beso es largo. El beso es lento. Me detengo. No puedo moverme. No puedo respirar. Solo miro. Mi novio, mi mejor amiga juntos, besándose en mi sofá en mi casa. Mi corazón no se rompe, simplemente desaparece. Se convierte en nada. La música suena, el mundo se mueve, pero yo estoy congelada. Soy hielo, soy piedra. No me muevo, no hablo, solo miro. Entonces Lucas abre los ojos, me ve, su rostro cambia, se ve sorprendido, se ve asustado, salta y se levanta. Dice mi nombre, Sofía. Chloe abre los ojos, me ve, empieza a llorar, dice que lo siente, lo dice muchas veces. Perdón, perdón, perdón. Pero perdón no significa nada ahora. Perdón es solo una palabra vacía. No lloro, no grito, no siento nada. Estoy vacía. Los miro. Amé a estas 2 personas, pero ahora no las conozco. Son extraños. Lucas camina hacia mí, intenta tocarme. Doy un paso atrás. Digo, no me toques. Mi voz es muy tranquila. Mi voz es muy fría. Chloe llora más. Se levanta, dice, por favor, perdóname. Dice, soy su mejor amiga. Dice que me ama, pero sus palabras son mentiras. Los amigos no hacen esto. Los amigos no besan a tu novio. El amor no se ve así. Miro a Chloe, digo vete a casa. Ella llora, pero se va. Sale por la puerta. Ahora solo estamos Lucas y yo. Lucas habla y habla, dice que fue un error. Dice que no significa nada. Dice que me ama. Dice, por favor quédate. Dice, por favor perdóname. Pero no lo escucho. Sus palabras son solo ruido. Digo que necesito estar sola. Camino hacia el dormitorio. Cierro la puerta. La cierro con llave. Lucas toca la puerta. Dice mi nombre, pero no respondo. Me siento en la cama. Miro la pared. No lloro. Estoy demasiado vacía para llorar. Me siento allí toda la noche. No duermo. Pienso en todo. Cada mentira, cada sonrisa, cada abrazo. Todo era falso. Mi vida perfecta no era real. Era solo un sueño. No, era una mentira. Sale el sol. Llega la mañana. Me levanto. Sé lo que debo hacer. Abro la puerta. Lucas está allí. Está sentado en el suelo. Se ve terrible. Se levanta. Dice, por favor, ¿podemos hablar? Digo, se acabó, Lucas. Mi voz está calmada. Mi voz es fuerte. Él empieza a llorar. Dice, no. Dice, por favor. Dice que cambiará. Dice muchas cosas, pero no escucho. Camino hacia la mesa. Tomo mi llave, la llave del apartamento. La pongo sobre la mesa. Digo, adiós, Lucas. Él llora más.
Dice mi nombre, pero no miro atrás. Recojo mi bolsa, salgo por la puerta, conduzco a la casa de mis padres. Me abrazan, no hacen preguntas. Mi madre hace té, mi padre se sienta a mi lado. Ellos simplemente están allí. Simplemente me aman. Eso es suficiente. Me quedo con mis padres por 2 semanas. Lloro mucho. Algunos días estoy muy triste. Algunos días estoy muy enojada. Algunos días no siento nada. Pero cada día me siento un poquito más fuerte. Luego regreso a mi pueblo, pero no regreso con Lucas. Encuentro un nuevo apartamento. Es muy pequeño. Tiene una habitación, una cocina pequeña, un baño. Pero es mío, solo mío. No hay mentiras aquí, no hay secretos, solo yo y la verdad. Las primeras semanas son muy difíciles. Estoy sola. El apartamento está vacío. No tengo muebles. Duermo en el suelo, pero poco a poco compro cosas. Una cama, una mesa, una silla. Hago del apartamento mi hogar. Voy al trabajo todos los días. El trabajo es bueno. El trabajo me mantiene ocupada. Después del trabajo voy a casa. Ceno sola. Veo televisión sola. Pero estoy bien. Estoy sobreviviendo. Un día paso frente a una tienda pequeña. El letrero dice clase de arte. Me detengo, miro adentro, la gente está pintando, se ven felices, se ven en paz. Algo me jala hacia adentro. Una mujer me sonríe. Dice, ¿quieres probar? Digo, tal vez. Ella dice, tenemos una clase esta noche. Es para principiantes. Lo pienso. ¿Por qué no? Digo, sí. Voy a la clase. La maestra es amable, nos muestra cómo pintar. Tomo un pincel. Pongo pintura en el papel. Los colores son brillantes. Rojo, azul, amarillo, verde. Yo pinto y pinto. Cuando pinto, no pienso en Lucas, no pienso en Chloe. Solo pienso en los colores, en la pintura, en lo que estoy haciendo. Vuelvo cada semana. Pintar me hace sentir mejor. Pintar me hace sentir viva. Cuando pinto, soy libre. Soy yo otra vez. Conozco a una mujer en la clase. Su nombre es Eleanor. Es mayor, tiene el cabello blanco, tiene ojos amables, sonríe mucho. Un día se sienta a mi lado. Dice, tu pintura es muy bonita. Digo, gracias. Pintamos juntas. No hablamos mucho, pero se siente bien. Se siente como amistad. Amistad real, amistad honesta. Después de clase, Eleanor me invita a tomar té. Digo que sí. Vamos a su casa. Su casa es pequeña, pero es cálida. Está llena de libros y plantas. Tomamos té, hablamos. Ella me cuenta sobre su vida. Su esposo murió hace 5 años. Ella estaba muy triste, pero el arte la ayudó. Le dio algo que hacer, algo que amar. Le cuento mi historia. No toda, solo algunas partes. Ella escucha. No juzga, solo escucha. Se siente bien hablar, se siente bien ser escuchada. Eleanor y yo nos hacemos amigas, amigas reales. Tomamos té cada semana. Ella me enseña que la amistad puede ser simple. La amistad puede ser verdadera. No todos los amigos te traicionan. Algunos amigos se quedan. Pasan los meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Empiezo a sentirme mejor. Aún no feliz,
pero mejor, más fuerte. Empiezo a sonreír más, empiezo a reír más. Me estoy encontrando de nuevo. Un día estoy en la tienda, compro comida. Entonces lo veo Lucas, está al otro lado. Me ve a mí, camina hacia mí, mi corazón late rápido, pero no corro, solo me quedo allí. Dice, hola Sofía. Su voz es tranquila. Digo, hola Lucas. Nos quedamos allí, se ve diferente, se ve delgado, se ve cansado, se ve triste. Dice, ¿cómo estás? Digo, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Mira hacia abajo. Dice, no bien. Dice, Chloe y yo terminamos. Dice que no funcionó. Dice que todo fue un error. Me mira. Él dice, te extraño, Sofía. Extraño lo nuestro. Lo miro. Espero sentir algo. Amor, enojo, odio, pero no siento nada. No, siento algo. Siento pena. Lo siento por él, pero no lo amo. Ya no, digo, siento que estés triste, Lucas. Espero que encuentres paz. Espero que seas feliz algún día. Adiós, Lucas. Me alejo caminando. No miro atrás. Siento algo. Me siento ligera. Me siento libre. Realmente libre. No lo necesito. No lo quiero. Estoy bien sin él. Estoy mejor sin él. Mi pintura mejora cada vez más. Pinto flores, pinto árboles, pinto el cielo, pinto mis sentimientos. Las pinturas son hermosas. El helaner dice que debería venderlas. Me río. Pero luego pienso, ¿por qué no? Voy a un mercado. Es el sábado. Los artistas venden su trabajo allí. Llevo mis pinturas. Preparo una mesa pequeña. La gente pasa caminando, miran mis pinturas, sonríen. Algunas personas se detienen. Algunas personas compran mis pinturas. Hice algo. La gente lo quiere. Me siento muy orgullosa. Me siento muy feliz. Cada sábado voy al mercado, vendo mis pinturas, hablo con la gente, sonrío. Estoy viva otra vez, realmente viva. Ya no soy la novia de Lucas. Ya no soy la amiga de Chloe. Soy Sofía. Solo Sofía. Sofía la artista. Sofía la sobreviviente. Y eso es suficiente. Un sábado, un hombre viene a mi mesa. Es alto, tiene cabello oscuro, tiene una cara amable. Mira mis pinturas, toma una pintura. Es una pintura del sol. Sonríe. Dice, esto es hermoso. ¿Tú pintaste esto? Digo que sí. Dice que es muy especial. La compraré. Yo envuelvo la pintura. Él paga. Dice, mi nombre es Julian. Digo, soy Sofía. Él dice, encantado de conocerte, Sofía. Tus pinturas son maravillosas. Digo, gracias. Sonríe. Luego dice algo. Dice, ¿te gustaría tomar café alguna vez? Tal vez la próxima semana. Me detengo. Me siento asustada. Café significa una cita. Una cita significa confiar en alguien. ¿Puedo volver a confiar? No lo sé. Mi corazón late rápido, pero luego pienso que estuve rota, pero ahora soy fuerte. Estuve perdida, pero ahora estoy encontrada. Puedo intentarlo. Es solo café. Un paso pequeño.
Miro a Julian. Se ve nervioso. Espera. Respiro profundo. Digo sí. Café suena bien. Él sonríe. Su sonrisa es grande, está feliz. Dice genial. ¿Puedo tener tu número? Le doy mi número. Dice, te llamaré. Saluda con la mano. Se va caminando con mi pintura. Me quedo allí. Siento muchas cosas. Miedo, esperanza, emoción. Es solo café, pero para mí es grande. Es un nuevo comienzo. El martes siguiente, Julian me llama. Escucho mi teléfono sonar. Miro la pantalla. Es él. Mi mano tiembla un poco. Contesto. Digo hola. Él dice, hola Sofía. Su voz es cálida. Dice, ¿estás libre el sábado? Digo, sí. Dice, encontrémonos en la cafetería cerca del parque. Digo, está bien. Dice, estoy emocionado por verte. Digo, yo también. Decimos adiós. Cuelgo el teléfono. Me siento. Miro la pared. Sonrío. Es una sonrisa real. Una sonrisa verdadera. No he sonreído así en mucho tiempo. Llega el sábado. Me paro frente a mi armario. Miro mi ropa. ¿Qué debo ponerme? Elijo un vestido azul simple. No es demasiado elegante, no es demasiado sencillo. Es justo. Me lo pongo. Me miro en el espejo. Me veo bien. Me veo como yo. Salgo de mi apartamento. Camino hacia la cafetería. El sol está cálido en mi cara. El aire huele fresco. Veo árboles. Veo flores. El mundo se siente hermoso hoy. Me siento nerviosa. Pero también me siento emocionada. Llego a la cafetería. Miro adentro. Veo a Julian. Está sentado en una mesa pequeña cerca de la ventana. Lleva una camisa gris. Se ve bien. Me ve, se levanta, saluda con la mano. Yo saludo de vuelta. Camino adentro. Me sonríe. Dice, hola Sofía, te ves muy bonita. Digo, gracias, tú también te ves bien. Saca una silla para mí. Me siento. Él también se sienta. Viene una mesera. Pregunta qué queremos. Julian pide café. Yo pido té. La mesera sonríe. Se va caminando. Julian me mira. Dice, me alegra que hayas venido. Digo, a mí también. Dice, realmente me gustan tus pinturas. Son especiales. Digo, gracias, me gusta pintar, me hace feliz. Dice, ¿qué pintas? Digo, pinto muchas cosas. Pinto flores, pinto el cielo, pinto árboles. A veces pinto sentimientos. Dice, sentimientos, eso es interesante. Digo, sí, a veces me siento triste, a veces me siento feliz. Pongo esos sentimientos en colores. Él escucha, realmente escucha. Sus ojos son amables. Dice, entiendo eso. El arte es así. Nos ayuda a expresar cosas. Digo, sí, exactamente. La mesera trae nuestras bebidas. Tomo mi té. Está caliente. Julian toma su café. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de nuestros trabajos. Hablamos de nuestras familias. Julian me cuenta sobre su perro. Su perro se llama Max. Max tiene 5 años. Es muy amigable. Julian quiere mucho a Max. Sonrío. Digo, los perros son lindos. Él dice, tal vez puedas conocer a Max algún día.
Digo, me gustaría eso. Hablamos durante 2 horas. El tiempo pasa rápido. Me siento cómoda. Me siento segura. Julian es fácil de hablar. Escucha. Se ríe de mis historias. Yo me río de sus historias. Luego miro mi reloj. Es tarde. Digo que debería irme a casa ahora. Él dice, déjame acompañarte hasta tu carro. Digo, gracias. Salimos de la cafetería. Caminamos juntos. El sol está más bajo ahora. La luz es suave y dorada. Llegamos a mi carro. Me giro hacia Julian. Digo, gracias por hoy, la pasé bien. Él dice, yo también. ¿Podemos hacer esto otra vez? Digo, sí, me gustaría. Él sonríe, dice, te llamaré. Digo, está bien. Él dice, adiós, Sofía. Digo, adiós, Julian. Me subo a mi carro, me voy conduciendo, miro en el espejo. Él todavía está allí de pie, todavía está sonriendo. Yo también sonrío. Conduzco a casa, me siento ligera, me siento feliz. Lo hice. Fui a una cita. Abrí mi corazón solo un poco. Y estuvo bien. Fue bueno. Voy a mi apartamento. Me siento en mi cama. Pienso en Julian. Fue amable. Fue divertido. Fue real. Esto todavía no es amor, pero es algo. Es esperanza. Es una oportunidad. Pienso en mi viaje. Estaba tan rota. Estaba tan perdida. Lucas y Chloe me hicieron mucho daño. Pero esa vida no era perfecta. Estaba llena de mentiras. Ahora tengo una nueva vida, una vida real, una vida honesta. Tengo a Eleanor, tengo mi arte, me tengo a mí misma. Y ahora tal vez tengo un nuevo amigo. Me levanto, camino hacia mi ventana. El sol se está poniendo, el cielo es rosa y naranja. Es hermoso. Pienso en todo lo que aprendí. El dolor es real. Pero también lo es la sanación, también lo es el crecimiento, también lo son los nuevos comienzos. No soy la misma Sofía. La vieja Sofía confiaba demasiado. La vieja Sofía no veía la verdad, pero la nueva Sofía es fuerte. La nueva Sofía es sabia. La nueva Sofía sabe que el amor debe ser real, la amistad debe ser verdadera, la vida debe ser honesta. Lucas y Chloe rompieron mi corazón, pero también me dieron algo, me dieron libertad, me dieron verdad, me obligaron a encontrarme de nuevo. Me alejo de la ventana. Miro mi apartamento, es pequeño, es simple pero es mío. Cada pintura en la pared la hice yo. Este es mi espacio, mi hogar, mi vida. Hago la cena solo para mí, como despacio. Estoy sola, pero no estoy solitaria. Hay una diferencia. Después de cenar me siento en mi sofá. Tomo un libro, leo durante 1 hora. Estoy cansada. Fue un buen día, un muy buen día. Voy a mi dormitorio. Me meto en la cama. Las sábanas están limpias. La almohada es suave. Apago la luz. Me acuesto en la oscuridad. Pienso en mañana. Mañana trabajaré. Mañana pintaré. Mañana viviré. Tal vez Julian llame. Tal vez nos veamos otra vez. Tal vez no. De cualquier manera, estaré bien. Cierro los ojos, respiro profundo, siento paz, paz real, paz profunda. Mi vieja canción terminó. Esa canción estaba construida sobre mentiras. Tenía que terminar.
Ahora una nueva canción comienza. Esta canción es verdadera. Esta canción es mía, solo mía. Sé que estaré bien, más que bien. Estaré bien. Seré feliz. Estaré completa. Lucas y Chloe son parte de mi pasado. Siempre serán parte de mi historia. Pero no son dueños de mi historia. Yo soy dueña de mi historia. Yo escribo mi historia. Y mi historia apenas está comenzando. Sonrío en la oscuridad. Una sonrisa pequeña, una sonrisa tranquila. Luego me quedo dormida. Por primera vez en muchos meses duermo bien, duermo profundamente. Duermo sin miedo, sin dolor, sin lágrimas. Duermo como una mujer que por fin es libre, por fin está completa, por fin está en casa. Gracias por escuchar el viaje de Sofía. Si esta historia tocó tu corazón o te dio esperanza, por favor dale me gusta a este video y compártelo con un amigo.